No voy a permitir que un hombre con tan poca formación como tú salga con mi hija. ¿El bachillerato nocturno es una broma? Ya he oído suficiente sobre tus dificultades al crecer en un hogar monoparental. ¿Por qué no te largas de una vez? Eres una vergüenza. El hombre frente a mí se levantó bruscamente, cogió su taza y derramó su contenido tibio sobre mí. No estaba lo bastante caliente como para quemarme, pero destrozó los últimos jirones de mi orgullo. Lo siento mucho. De alguna manera conseguí pronunciar esas palabras. Hice un esfuerzo y salí tambaleándome de la sala. Ella no me siguió. Lleno de amargura, me dediqué en cuerpo y alma a trabajar más duro. Años después, cuando me reencontré con el que iba a ser mi suegro, que era abogado, jamás podría haber previsto lo que sucedería. Esta es la historia del giro que dio mi vida. Mi nombre es Mateo. Actualmente trabajo como auxiliar administrativo en un bufete de abogados. Debido a circunstancias personales, terminé el bachillerato en horario nocturno y me contrataron directamente desde el trabajo a tiempo parcial que tenía en este mismo bufete. El socio principal que conocía mi situación tuvo la amabilidad de contratarme, ya que llevaba trabajando aquí a tiempo parcial desde el instituto. Le debo mucho por haber contratado a alguien como yo, con solo el bachillerato y sin cualificaciones significativas. Ahora estoy aprendiendo diversas tareas mientras trabajo. Me esfuerzo al máximo para adquirir las habilidades necesarias para ayudar a mi jefe. Vengo de una familia monoparental y tengo un hermano y una hermana menores. Apenas recuerdo a mi padre, pero creo que era un hombre violento. Cuando bebía rara vez estaba en casa, pasaba la mayor parte del tiempo en los bares, así que de niño realmente no lo conocí. Mi hermano y mi hermana probablemente sentían lo mismo. Hubo una vez en que mi padre se puso furioso y, temiendo por nuestra seguridad, huimos de casa. A partir de entonces, los cuatro empezamos a vivir en un pequeño piso de alquiler. Pensándolo bien, creo que fue en esa época cuando mis padres se divorciaron. Nos instalamos en nuestra casa actual, en una ciudad del sur, después de un largo viaje en tren desde nuestro antiguo hogar. El clima aquí es templado y rara vez nieva en invierno. Teniendo en cuenta que mi madre tenía una salud frágil y enfermaba con frecuencia, este clima agradable quizás fue un consuelo para ella. Después de terminar la educación secundaria obligatoria, me matriculé en el bachillerato nocturno para ayudar con los gastos de la casa y acepté varios trabajos a tiempo parcial. Trabajé en tiendas de 24 horas, gasolineras, cafeterías e incluso hice algunos trabajos manuales como peón de obra. Cada vez que veía una oportunidad de empleo la aprovechaba compaginando varios trabajos a la vez. Uno de esos empleos consistía en hacer recados en este bufete de abogados. Aunque mis tareas como poner sellos en la correspondencia, archivar documentos y clasificar material impreso eran relativamente sencillas, el sueldo por hora era bueno y todos los compañeros eran personas maravillosas. Por eso disfrutaba mucho de mi trabajo y me esforzaba cada día. Al terminar el bachillerato me ofrecieron un puesto fijo como auxiliar administrativo. Fue una bendición. Otro trabajo inolvidable que tuve fue en una cafetería. Era un pequeño y pintoresco local regentado por el tío de un amigo que presumía de una gran variedad de cafés y dulces, lo que lo convertía en una joya oculta en el barrio. La esposa del dueño, conocida por sus sencillos dulces caseros, tenía un postre especialmente popular, unas galletas, de las que mi hermano y mi hermana pequeños nunca se cansaban. Y en aquella cafetería tuve un encuentro marcado por el destino. Su nombre era Alicia. Tenía mi edad, era una chica menuda. Su largo pelo oscuro estaba recogido en una coleta que se balanceaba como un péndulo cuando se movía algo que me parecía encantador. Con una calidez amable a su alrededor, su forma tranquila de hablar y su sonrisa radiante eran absolutamente cautivadoras. Su pasión por el café era evidente, pues hablaba sin parar de sus variedades favoritas. Ese lado suyo me parecía adorable. Me enamoré de Alicia rápidamente. Resultó que ella también sentía algo por mí, y poco después empezamos a salir. Para ambos fue nuestra primera relación, nuestras primeras citas, la primera vez que nos cogimos de la mano. Lenta pero firmemente fuimos afianzando nuestro vínculo. Después de terminar el bachillerato conseguí el empleo fijo en el bufete y tuve que dejar mi trabajo a tiempo parcial en la cafetería. Alicia, sin embargo, siguió trabajando allí mientras estudiaba en la universidad local. Cada vez que pasaba por la cafetería después del trabajo, ella me recibía con una taza de café recién hecho.
se convirtió en una rutina diaria para mí acompañarla hasta la parada del autobús. Al terminar su carrera consiguió un empleo en la primavera de nuestro cuarto año juntos. Con los dos ya en el mundo laboral le pedí a Alicia que se casara conmigo. Mis hermanos pequeños ya habían empezado el instituto y mi madre había encontrado un empleo estable. Nuestra vida familiar se estaba estabilizando y empecé a pensar en el futuro. Cuando Alicia aceptó mi propuesta, me sentí tan desbordado de alegría que rompí a llorar. Parecía demasiado bueno para ser verdad, casi daba miedo, pero nuestra felicidad pronto se vería puesta a prueba. Alicia provenía de lo que se podría llamar una familia acomodada con un linaje de políticos y abogados. Su abuelo había sido concejal y su padre era un abogado de prestigio. Siendo hija única estaba muy mimada. Me sorprendió descubrir la importancia de su familia, pero ella me tranquilizó con una risa diciendo que no era para tanto. Mis padres son superprotectores y tienden a mimarme, pero no les importará a quien elija para estar, dijo. Parece que les hablaba de mí con frecuencia. Sintiendo una punzada de ansiedad, me dirigí a casa de sus padres, aunque ella me aseguraba que todo iría bien, diciendo con ojos brillantes que siempre la escuchaban. Con una sonrisa yo estaba nervioso. Su residencia era una casa grande de estilo señorial, rodeada por una alta verja en un tranquilo barrio residencial. Aunque siempre la dejaba en la parada del autobús, nunca había visto su casa. Siempre rechazaba mis ofrecimientos de llevarla hasta la puerta diciendo que un coche ya venía a recogerla. Ver el esplendor de su casa me hizo pensar en el pequeño piso que compartía con mi familia. No podía evitar sentir que nuestros mundos eran muy diferentes, lo que intensificaba mi ansiedad. «Es antigua y me da un poco de vergüenza», dijo ella al cruzar el portón, pero yo solo pude asentir con la cabeza. Quien me recibió fue su madre. Su sonrisa amable y cálida era tan parecida a la de Alicia que pude ver el parecido familiar. «Soy Mateo, encantado de conocerla», dije mientras hacía una inclinación y me presentaba. Su madre sonrió suavemente y me hizo pasar. «Mi marido llegará un poco tarde del trabajo. Espero que no le importe esperar un poco», dijo. «Ah, no se preocupe», respondí. Me condujeron a un salón tradicional adornado con hermosos cuadros y lo que parecía un jarrón carísimo. Nos sirvió té. La atmósfera en torno a Alicia y su madre era muy parecida. Ambas irradiaban un aura de calma y amabilidad. De repente la puerta corredera se abrió y un hombre de aspecto severo entró. Sin decir una palabra, se sentó junto a la madre. Por la forma en que ella le sirvió sin necesidad de presentación, deduje que debía de ser su padre. Hola, me llamo Mateo», dije enderezando la espalda y haciendo una profunda reverencia. Sin embargo, él apenas me miró y no dijo una palabra. Confundido, miré a Alicia, que parecía igualmente perpleja, alternando la mirada entre su padre y yo. En medio del silencio, la primera en hablar fue la madre. «Mateo, por favor, levanta la vista. Cariño, ¿qué ocurre?» Intentando mediar la madre, levantó la mano para intervenir, pero el padre empezó a hablar. «Así que tú eres Mateo, Alicia», dijo que quería presentárnoslo. «Espero que no te importe, pero he investigado un poco sobre ti». ¿Qué quería decir con investigar? Aunque no puedo presumir de mi vida, no he hecho nada malo, y cometer un delito está totalmente fuera de mis planes. Mientras reflexionaba sobre esto, su padre soltó un suspiro exagerado. «He oído que tu familia es bastante pobre. Incluso has estado trabajando a tiempo parcial para ayudar con las facturas», dijo. Era la primera vez que alguien me decía tan abiertamente que era pobre. Claro, no somos ricos, pero siempre pensé que vivíamos una vida normal. Aún así, desde la perspectiva de alguien de una familia tan prestigiosa, supongo que la mía debe parecer inferior. El padre continuó: «Quiero que Alicia tenga una vida que sea más que una simple felicidad común. Ese es el sentir de un padre. Alguien sin un duro como tú está fuera de toda discusión». Me quedé profundamente conmocionado por aquellas palabras descaradas y maliciosas. Al ver mi reacción, su padre esbozó una sonrisa irónica. Aquel día quedó claro que intentaba acorralarme aún más. «Solo terminaste el bachillerato nocturno y ni siquiera has ido a la universidad. ¿Qué tipo de trabajo puede conseguir alguien así? ¿Qué tipo de cualificación puedes obtener?
llegar a ser abogado como yo, ni en tus sueños. Quiero que Alicia se case con un hombre aún más respetable que yo. Tú ni siquiera estás en la competición». Alicia parecía aturdida por las palabras de su padre sin saber qué decir. Yo estaba tan en shock que ni siquiera podía levantar la cabeza. «No voy a dejar que mi hija se case con un hombre sin estudios como tú, el bachillerato nocturno. Es una broma. Ya he oído suficiente de tus tristes historias sobre crecer en un hogar monoparental. ¿Por qué no te largas? Eres una vergüenza». Su padre se levantó bruscamente furioso, cogió su taza de té y derramó el contenido sobre mí. Por suerte el té estaba tibio, así que no me quemé. Sin embargo, mi ya frágil orgullo quedó completamente destrozado. «Lo siento», conseguí decir de alguna manera, obligando a mis piernas temblorosas a sacarme de la habitación. Ella no vino detrás de mí. Esa noche recibí un mensaje de disculpa de Alicia. Se disculpaba y mencionaba que quería que nos viéramos para hablar, pero le respondí que no podía volver a verla después de haber sido humillado de esa manera. No sentía que pudiera sentarme y tener una conversación tranquila con ella. Mi autoestima estaba por los suelos y sentía que cualquier cosa que me dijera solo me haría sentir aún más insignificante. No encontraba la manera de compararme con su padre. El matrimonio parecía imposible. Al final decidimos romper. Y así pasaron 10 años. 10 años después ambos teníamos 32. Sigo trabajando en el mismo bufete de abogados. Conseguí mi titulación y los días ajetreados me ayudaron a olvidar el pasado. No he vuelto a contactar con Alicia desde aquel día. Supe que consiguió un trabajo y se fue de casa de sus padres. Al tercer año la trasladaron a otra comunidad autónoma. No pude responder a sus mensajes. Aún así, todavía no puedo olvidarla. Siento que quizás nunca podré amar a otra persona en toda mi vida. Intentando escapar de estos pensamientos me sumergí en mi trabajo. «Mateo, si vas al juzgado, ¿podrías entregarme estos documentos?». Me llamó un abogado senior cuando estaba a punto de salir. Hoy tenía que acompañar al socio principal al juzgado. A petición de un colega, acepté de inmediato y cogí las llaves del coche. El socio principal, el señor Navarro, es como un segundo padre para mí. He estado bajo su tutela desde el instituto, así que, por mucho que lo intente, no puedo contradecirle. Siempre está sonriendo y tiene una gran personalidad, pero oí de un colega que de joven le llamaban el demonio. A pesar de llevar 10 años trabajando aquí, sigo estando en la base de la jerarquía del bufete. Por eso, cuando el señor Navarro sale, suelo acompañarle actuando como su asistente, aunque ya no sea mi función. Cuando llegamos al juzgado de primera instancia, me despedí del señor Navarro para entregar unos documentos que un colega me había confiado. Probablemente eran documentos para un próximo juicio. Dada la prisa, hoy podía ser la fecha límite. Después de entregar los documentos me dirigía al baño cuando vi una cara familiar. Por un instante pensé que podría estar equivocado, pero era un rostro que no podía olvidar. Él, una figura aparentemente autoritaria, caminaba en mi dirección. Intenté no cruzar la mirada y sentí que miraba hacia abajo, pero aquel hombre, el padre de Alicia, se detuvo justo delante de mí. «Vaya, vaya, no eres el tipo con exceso de confianza que le pidió matrimonio a mi hija a pesar de no tener título universitario». Esperaba que no me hubiera reconocido, pero me equivoqué. Me quedé en silencio manteniendo la cabeza gacha. «¿Qué haces aquí? Si te han demandado, necesitarás mi ayuda. Alguien como tú, sin formación, probablemente no sabe nada de leyes, ¿verdad?». El padre de Alicia se burló cambiando de expresión de repente. Era una mirada de pura furia tan repentina que me dio un escalofrío. «¿Le has dicho algo a Alicia? ¿Verdad que sí? Desde aquel día dejó de escucharme. Siempre fue una chica tan buena y obediente, pero ahora es como si estuviera bajo una mala influencia. No tengo ni idea de lo que habla. No he contactado con Alicia desde entonces. Sus acusaciones no tienen sentido para mí». Respondí. «¿En serio? ¿Crees que puedes ignorarme así? Escúchame, gentuza, como tú, no puede ni conversar con gente sofisticada como Alicia y yo. Conoce tu lugar y escóndete en él. No vuelvas a aparecer cerca de mí». «Eso puede ser un poco difícil para usted». Una voz tranquila resonó en el pasillo, y la persona que apareció fue el señor Navarro. «Ah, señor Navarro, ¿qué hace usted aquí?», exclamó sorprendido el padre de Alicia, que parecía conocerlo bien. Atónito, se inclinó en un ángulo perfecto para saludar a mi jefe.
Esto es un juzgado. No es normal que abogados como nosotros estemos aquí, dijo el señor Navarro, riendo, dirigiéndose a él mientras el padre de Alicia observaba incrédulo. Hombre, por favor, usted fue decano del Colegio de Abogados. Es un gigante en la comunidad jurídica, ¿no es así? Bueno, es que llevo aquí el tiempo suficiente para que me conozcan. Siendo abogado es natural ir a un juzgado. No más importante, ¿qué pasa con nuestro Mateo? El señor Navarro me dio una palmadita en el hombro y miró al padre de Alicia. Su rostro sonreía, pero sus ojos no. Conocía muy bien esa mirada después de haber trabajado a su lado durante muchos años. Cuando ponía esa cara generalmente significaba que estaba enfadado. Mateo es mi protegido. Es un abogado de primera. ¿Qué? Un abogado, pero... ¿No terminaste solo el bachillerato nocturno? El padre de Alicia me miró con expresión incrédula. Simplemente asentí, confirmando que así era. Hace 10 años, gracias a la orientación del señor Navarro, pude convertirme en abogado. En España, aunque es necesario un título universitario, decidí matricularme en la carrera de Derecho a distancia mientras trabajaba. Fue un camino desafiante, pero decidí seguirlo gracias al aliento y la rigurosa formación del señor Navarro. De alguna manera, aprobé la carrera, el máster de acceso y el examen de abogacía a la primera y completé mi formación para convertirme en abogado. El señor Navarro y mis compañeros del bufete se emocionaron y lo celebraron conmigo. Eso fue hace 5 años. Mateo siempre ha sido excepcional, aprobó todo a la primera. Desde el instituto ha estado puliendo sus habilidades con nuestro equipo senior aquí, así que es muy práctico y proactivo. Pretendo que sea mi sucesor, dijo el señor Navarro. Al oír sus palabras no pude evitar sonrojarme. El padre de Alicia me miró visiblemente sorprendido. Ah, por cierto, en el próximo juicio, Mateo será el abogado principal del demandante. Creo que usted representa al demandado, ¿verdad? Va a ser interesante ver cómo se desarrolla esto, ¿no cree?, dijo el señor Navarro con una sonrisa maliciosa. Su comportamiento de villano también me hizo sonreír. He sido el mentor de este hombre durante más de una década, así que no voy a retroceder de ninguna manera. Estoy decidido a demostrar que puedo superar incluso a los mejores abogados. Al ver nuestra confianza, el padre de Alicia palideció, incluso temblaba. Bueno, nos vemos por ahí, dijimos, y con eso nos marchamos. Desde entonces, los preparativos para el juicio fueron un torbellino. Se trataba de un caso de divorcio. Aunque se intentó la mediación, el marido del demandado no quedó satisfecho y llevó el caso a los tribunales. Por nuestra parte, las cuestiones principales eran asegurar el divorcio y solicitar una pensión compensatoria. La esposa, nuestra cliente, estaba decidida en su deseo de divorciarse y había reunido muchas pruebas que apuntaban a infidelidad y violencia doméstica. El contenido del informe médico presentado era tan impactante que me encontré haciendo una mueca y estaba más decidido que nunca a ganar. El día del juicio tranquilicé a la ansiosa cliente. No se preocupe, no está luchando esta batalla sola. Pero, por supuesto, yo tampoco lucho solo. Siempre me ayudan mis compañeros y el personal del bufete. Por eso creo firmemente que hay gente apoyándome. ¿No es lo mismo para usted? Mencionó que sus hijos, sus padres e incluso sus amigos la apoyan, ¿verdad? Démoslo todo juntos. Sí, respondió ella. Y así asumimos el caso y salimos victoriosos. Los argumentos del marido eran confusos, sin ninguna sinceridad. Usando eso a nuestro favor, conseguimos una pensión compensatoria de 30.000 euros. Por supuesto, la esposa obtuvo la custodia. La pensión de alimentos se fijó en 1.000 euros mensuales hasta que el hijo alcanzara la mayoría de edad. Todo salió como esperábamos. Después de escuchar el veredicto, el demandado bajó la cabeza consternado. Parecía que el padre de Alicia estaba sugiriendo un recurso, pero, no queriendo soportar más humillación, el juicio se cerró allí mismo. «¡Oye!», gritó alguien cuando salíamos del juzgado. Sabía que solo había una persona que gritaría de esa manera tan arrogantemente, y efectivamente era el padre de Alicia mirándome fijamente. «No te pongas tan chulo. ¿Y qué si eres abogado? Sin una formación adecuada nunca llegarás a nada. No admito que alguien sin estudios actúe como si fuera superior. Admito que no tengo una gran formación académica, pero ¿es eso realmente necesario para defender a alguien? Me hice abogado para defender a los débiles. No me importa ascender en la jerarquía profesional.
No soporto a la gente que oprime a quienes están en una posición vulnerable y ciertamente no toleraré a quien abusa del poder que se le ha confiado. Quizás esto sea solo un idealismo absurdo de joven, pero es algo que creo que un abogado nunca debe olvidar. Insolente. Ni siquiera puedo contigo. Con eso el padre de Alicia se marchó furioso. Sufrir tal derrota después de menospreciar al oponente debió de ser un golpe tremendo para su orgullo. Reflexionando sobre ello, me sentí un poco reivindicado. Unos días después, una visita inesperada llegó al bufete. Alicia ha pasado un tiempo. Alicia, todavía tan guapa como siempre, sonrió, aunque parecía un poco cansada. Vino a tratar algo sobre sus padres. Un compañero que la atendió me informó. Cuando le pregunté a Alicia con los ojos llorosos, sacó unas fotos. En ellas estaba su padre. El hombre de las fotos aparecía en actitud íntima con una mujer que no era la madre de Alicia. Había varias fotos, todas con escenarios y atuendos diferentes, lo que sugería una clara evidencia de infidelidad. Mi padre solía mimarnos a mí y a mi madre casi asfixiándonos, tratándonos como pájaros en una jaula de oro. Solo me di cuenta de que algo andaba mal hace unos 10 años. Hasta entonces pensaba que era normal, pero algo sucedió que me hizo ver que su pensamiento estaba distorsionado y me fui de casa. Pero parece que en estos 10 años, con mi ausencia, mi madre ha estado aún más controlada por él. Rara vez sale de casa y pasa los días siendo reprendida por él. Le encantaba salir, pero ahora tiene miedo de disgustarle. Si no nos divorciamos, mi madre se va a derrumbar. Diciendo esto, Alicia se emocionó mucho y empezó a sollozar en su pañuelo. «Lo siento, pero sin la persona directamente involucrada no se puede hacer nada», le explicó el compañero. Al oír esas palabras, Alicia siguió bajando la cabeza. En cuestiones de divorcio, la intención de la persona es primordial y hay poco margen para la intervención de la familia. Pero dadas las circunstancias, quería ayudar. No solo por Alicia, sino también por una cuestión de ética profesional como abogado. «Podemos llamar a tu madre». Al oír mis palabras, Alicia rápidamente levantó la vista con los ojos enrojecidos y sacó su móvil. «Puedo ahora mismo». «Claro, adelante». Entonces puso el teléfono en altavoz y oí la voz de su madre. La voz, en marcado contraste con mis recuerdos de hace 10 años, sonaba completamente agotada. «¿Divorcio?» «No lo he pensado. Gracias por preocuparte». «Pero mamá, ves cómo se comporta papá, ¿verdad? Eso no es amor, es solo control. Sé que me protegiste de él. Sé que lo contuviste cuando me fui de casa. Te prometo que ahora yo te protegeré a ti. Así que, por favor, escapemos juntas». Al otro lado de la línea parecía que la madre de Alicia estaba llorando. Todo lo que podía oír eran sus sollozos. Entonces hablé. «Soy Mateo. Un divorcio contencioso es extremadamente desafiante. No puedo recomendarlo si hay alguna posibilidad de que su marido cambie su comportamiento. Sería lo mejor». «No hay forma de que eso ocurra», exclamó Alicia. «Estoy de acuerdo en que esa persona probablemente no cambiará sus opiniones tan arraigadas después de todos estos años. Sin embargo, si realmente quiere escapar, la historia es diferente. Si tiene demasiado miedo de hablar por culpa de su marido, déjeme que me encargue yo. Para eso estamos los abogados». Sentí la mirada de Alicia sobre mí. Al otro lado de la línea, su madre respondió en voz baja. «Sí, gracias». Con eso la decisión estaba tomada. Como su representante, inmediatamente hice que Alicia y su madre se mudaran a un hotel fuera de la ciudad, ya que no sabíamos qué tipo de trato recibiríamos. Envié rápidamente un burofax al padre de Alicia proponiendo negociaciones de divorcio. Por supuesto, incluí las pruebas de infidelidad que Alicia había presentado. Probablemente poco después de recibir la carta, el padre de Alicia llamó furioso. «¿Qué significa esto? ¿Es algún tipo de venganza? ¿Qué le has hecho? ¿Dónde están?» «Esto no es una venganza. He sido contratado oficialmente por su esposa. Esas fotos las preparó su hija. Ambas no quieren volver a verle, así que he hecho la propuesta como su representante». «Es un asunto matrimonial. Lo resolveremos entre nosotros. Sabe que eso no es posible, ¿verdad? Al fin y al cabo usted es abogado. Entonces es hora de ir a los tribunales. Lo resolveremos en el juzgado. ¿Le parece bien? Que usted es un abogado respetado. ¿Qué pasará si su aventura y la violencia psicológica se hacen públicas? Su reputación se irá por los suelos, ¿verdad?
Tenemos las pruebas. A pesar de eso, todavía no quiere discutir un acuerdo de divorcio. Se esperaría que un abogado lo considerara, pero el padre de Alicia parecía realmente alterado. Volveré a preguntar. ¿Quiere ir a juicio? Ante mi lenta pregunta, oí un pequeño entendido al otro lado de la línea. Después de eso, nuestras exigencias fueron atendidas casi incondicionalmente y los padres de Alicia consiguieron el divorcio, aunque no se hizo público, como se suele decir cuando el río suena agua lleva. La aventura del padre de Alicia se filtró a una revista y su divorcio se hizo público, lo que le llevó a perder su influencia poco a poco. Fue despedido del bufete al que pertenecía y aparentemente intentó abrir el suyo propio, pero parece que las cosas no le van muy bien. En una profesión donde la confianza lo es todo, solo se puede decir que él mismo se lo buscó. Entonces empecé a salir con Alicia de nuevo. Se disculpó sinceramente por lo que pasó hace 10 años. Decidimos reconstruir nuestra relación desde la amistad, pero me conmovió tanto su amabilidad y positividad que le pedí salir. Un año después estábamos los dos mirando un trozo de papel. Nunca había estado tan nervioso. «Tranquilo, he comprado 3 copias para nosotros por si acaso». Mientras yo temblaba de nervios, Alicia cogió otra copia del mismo papel que estaba sobre la mesa. Era el formulario para iniciar el expediente matrimonial. Después de todas las vueltas que habíamos dado, decidimos casarnos. No pude olvidar a Alicia durante esos 10 años y aparentemente ella sintió lo mismo por mí. Ambos nos estábamos haciendo mayores, así que decidimos formalizarlo lo antes posible. Como testigos, elegimos al dueño de la cafetería donde nos conocimos y al señor Navarro. Una vez que se presente el documento, seremos oficialmente una familia. ¿Estás seguro de que quieres vivir con mi madre?, preguntó Alicia. Decidimos vivir con su madre. Ha ido recuperando la salud poco a poco desde entonces, pero sentimos que no podíamos dejarla sola, debido a sus ocasionales brotes de inestabilidad. Es tu querida madre, ¿verdad? ¿Es tan importante para mí como para ti? Gracias. No te preocupes por mi familia, tengo a mis hermanos y mi madre dice que está disfrutando de su vida en solitario. Mi madre, que solía ser frágil, ahora está llena de vida, haciendo viajes sola y participando en un coro local. Mi hermano y mi hermana tienen sus propias familias y viven felices. De repente miré al cielo. Era un día claro, sin una sola nube a la vista. Por poder registrar nuestro matrimonio en un día como aquel, me sentí verdaderamente bendecido. Estoy tan feliz. No pude evitar expresar mis sentimientos. Solía luchar por sobrevivir y no podía sentir la felicidad de verdad, pero ahora tengo a la persona que amo a mi lado. Todos a mi alrededor viven con una sonrisa en la cara, haciendo que aquellos días difíciles parezcan una mentira. En aquel entonces, cuando el padre de Alicia me reprendió duramente y me tiró el té, me sentí muy humillado y triste, pero en cierto modo creo que esa experiencia me llevó a la vida que tengo hoy. Si no me hubieran humillado tanto en aquel momento, quizás nunca habría soñado con ser abogado. Quizás no me habría esforzado tanto para llegar a donde estoy ahora. Tal vez, en cierto modo, podría incluso considerarlo un benefactor. Pero aún así, jamás podré perdonar lo que hizo. No siempre se puede decir que el trabajo duro compensa, pero puedo afirmar con certeza que me alegro de haber trabajado duro en aquel entonces. Puede que sea una visión retrospectiva, pero ahora soy feliz. A mi lado, mi prometida se ríe. Le devuelvo la sonrisa y aprieto su mano con fuerza.